Y aún así, en el prólogo No todo es vigilia, dice que no lo hubiera publicado él, sino que Scalabrini Ortiz, Francisco Luis Bernárdez y Leopoldo Marechal prácticamente le arrebataron los manuscritos y lo llevaron a la imprenta. Si no, no hubiera podido quedar inédito. Sin embargo, siempre escribiendo. Siempre escribiendo. Es como si una cosa que era distinto el de escribir del publicar. ¿Para quién escribía? No sé, para la posteridad, para sí mismo, para no se sabe. Macedonio tenía fotofobia, no sé si ese dato lo tenías. O sea, el tipo escribía en la oscuridad con una vela dentro del ropero. A eso me contó alguien. O sea, el tipo abría un ropero, ponía una vela y ponía el libro acá arriba, porque no podía haber luz delante de él, ¿no? O sea, esos tipos que han llegado a límites donde la alteración perceptiva de la vida cotidiana es ya inquietante. Alguien que quiso incluso llevar a la práctica lo que pensaba desde muy joven. Después no lo pudo hacer y después otras circunstancias de la vida y todo lo demás. Yo creo que tenía mucha necesidad de escribir y mucho menos de publicar. Y yo creo que la escritura para Macedonio es justamente lo que hace que no sea un loco. Macedonio Fernández y algunos amigos, entre los que estaba el padre de Borges y Julio Morini Bedia, intentaron a fines del siglo XIX, hacia 1897, fundar una comuna anarquista en una isla. Parece que fue una especie de proyecto de colonia utópica, con 3 o 4 personas, entre las cuales estaba el padre Borges, que no pudo ir porque se casaba en ese momento, en el año 98, Julio Morini Bedia, un tal Muscari, Carlos Muscari, y no sé, algún otro. Ahora, ¿qué contenido tenía? Yo supongo que estaban un poco de moda en el siglo pasado esas colonias de tipo anárquico. Y se instalaron en esa isla, casi cerca de la frontera con el Paraguay, e hicieron lo que hacen, o lo que han hecho a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia, muchos que han buscado una isla para escaparse, ¿no? Como si fueran náufragos de la sociedad, digamos así. Yo lo que me acuerdo, haber oído, sí, no sé si ya por broma, ¿no?, que la idea era de comunidad de mujeres. Ojo, en Buenos Aires o Paraguay, es una idea platónica, ¿no? Claro, poniendo mucho el acento en la comunidad, esa es la idea, ¿no? En eso sería supuesto, quizás eso fuera medio broma, no. Porque también se acordaba otra cosa, que era también comida, una comida única, una gran fuente única de comida, y todos sirviéndose la única. Todo lo que se va a fomentar la comunidad, lo que sea, ¿no? Pero todo eso no tiene mayor sustancia, así que no sé. De la experiencia de la comuna anarquista, de hecho lo que queda es el libro de Julio Morini Bedia, que se llama La Nueva Argentina, que es una especie de programa utópico, ¿no es cierto?, construido a partir de lo que podríamos considerar los restos de esa experiencia. Ahora, a la vez yo tengo la certeza de que toda la obra de Macedonio puede ser leída como una suerte de archivo de esa sociedad perdida, como si Macedonio hubiera sido el cronista de esa sociedad futura, a la que él de hecho siempre volvía, como para buscar nuevos testimonios, y toda su obra es, en un cierto sentido, como la versión fragmentada, ¿no?, de lo que era ese universo, del que en un sentido él era al mismo tiempo el cronista y el testigo y el héroe, ¿no? Y me parece entonces que si uno lo imagina en esas piezas aisladas de pensión, que funcionaban como una especie de isla mínima, escribiendo con esa letra que los años variaban, ¿no?, que iba modificándose, escribiendo la crónica de ese lugar perdido, tratando en algún sentido de rescatar, ¿no?, la fuerza de la ilusión. Hay una frase de Macedonio que a mí siempre me pareció que condensaba toda esta noción, ¿no? Dice Macedonio en una carta a Borges: emancipémonos de los imposibles, de todo lo que buscamos y creemos a veces que no hay, y peor aún que no puede haber. Siempre estuve buscando la selva, buscando la naturaleza, y me parece que ese viaje de él al Paraguay, esa excursión medio fallida de juventud, seguramente ya era eso, atracción de la selva y de la naturaleza.
Después, ayer, anoche me acordaba de eso, pensaba que ese puesto que él tuvo de fiscal o de juez por allá por Posadas y Misiones, también no podía haber sido en cualquier otro lugar del país. También era eso, zona ahí tropical, zona de naturaleza. Y no sé si te conté que hacía bromas soñando que él le hubiera gustado tener el cargo de metafísico de a bordo, con un contrato con una empresa de esas que hace el recorrido del Paraná, y viajar subiendo y bajando como consejero de filosofía de los pasajeros, un sueldito, y poder viajar ahí a lo largo del Paraná, del Paraguay para acá. En 1910, a los 36 años, Macedonio viaja a Posadas para ejercer durante un periodo el cargo de fiscal en el Juzgado Federal. El Alto Paraná, uno de los más ricos territorios argentinos, suelo fecundo y pródigo, la yerba mate, el oro verde, ha sido y es fuente de fabulosa riqueza. El río es hoy un camino de civilización y de progreso, pero no siempre ha sido así. Hace unos años, unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres boyando. Cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia. Página sobre Macedonio en un diario. Carlos Heras habla de Macedonio Fernández, inesperadamente, en un seminario sobre la anarquía del año 20. Lo conoció en Misiones, cuando Macedonio era fiscal en el juzgado de Posadas. Habría que hacer una investigación, dice Heras, sobre los argumentos y las acusaciones de Macedonio como fiscal. Ninguno de los reos acusado por él resultó condenado. Los elementos utilizados en los atracos y el dinero robado prueban fehacientemente el delito. Luis Laurito, con adornos femeninos, es un personaje patológico unido al ejecutor de los homicidios por una extraña amistad. Una severa acción social deberá impedir que vuelvan a registrarse, como en casos recientes, episodios de esta índole. Roberto Navarro es otro de los criminales. Frente a las cámaras, adopta una cínica actitud de desafío. El estrangulador César Paesano simula ataques de epilepsia para escapar a la condigna sanción. Fue un crítico de la justicia, sí, con una impugnación sobre el Estado de fondo, así que mínimo de leyes, diría él, ¿no? Mínimo de leyes, mínimo de Estado, máximo de personas, máximo de relaciones morales, libres. Recordaba el caso de un hombre que había asesinado a sus 2 hijas con una navaja, primero a una y 2 horas después a la otra, que por supuesto estaba casi desmayada de terror, y las había enterrado en los fondos de una iglesia porque era tierra bendita. Macedonio logró construir una acusación que hizo casi innecesaria la condena. Heras dijo que el argumento de Macedonio consistió en sostener que el hombre había matado a sus 2 hijas, una de 12 y otra de 14, porque no quería verlas condenadas a repetir la vida de su madre, que había terminado loca, ni la de la hermana mayor, Elisa Barrios, una conocida cancionista popular. El hombre había planeado matarse, pero no tuvo valor o no consiguió suicidarse, a pesar, dijo Macedonio, de que trató de ahorcarse con un alambre de púas. El hecho de que hubiese usado un alambre de púas se había convertido en un elemento central en la acusación de Macedonio. El profesor estaba seguro de que el asesino de las hijas había sido absuelto o había recibido una pena simbólica.
Hacia 1923, Macedonio es descubierto por Borges y otros jóvenes escritores que se convierten en sus discípulos. Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Raúl Scalabrini Ortiz. Alrededor de las charlas de café en la Perla del Once, en el Royal Keller de Corrientes y Esmeralda y en la confitería El Molino de Congreso, empieza la vanguardia en la Argentina. La certidumbre de que el sábado, en una confitería del Once, oiríamos a Macedonio explicar qué ausencia o qué ilusión es el yo, bastaba, lo recuerdo muy bien, para justificar la semana, escribió Jorge Luis Borges. En 1927, varios amigos de Macedonio lanzan en el diario Crítica, en un suelto, la candidatura a presidente del escritor. Macedonio emprende la campaña presidencial como una crítica irónica a la política práctica. Es más fácil, razona Macedonio, ser presidente que farmacéutico, porque menos personas se proponen ser presidentes que dueños de una farmacia. Esa fue una especie de humorada, con una base fantástica, con una especie de doctrina política también mezclada. La idea es que él no creo que nunca jamás aspiró a ser presidente ni se pasó por la cabeza nada, por fantástico que fuera su pensamiento y su egolatría, nunca llegaba tanto. Pero sí la idea de generar algún movimiento, porque ahora me acuerdo más. Me acuerdo que hay unas cartas en 1917-18, su primo hermano, Marcelo del Mazo, que están recogidas en el epistolario, donde habla con neto contenido de un movimiento. Y Macedonio dice que él cuenta con gente muy responsable de acá para generar algo. La carta a Marcelo del Mazo de 1920. ¿Cuándo podríamos conversar? Deseo hablarte de ciertos planes de acción política marginal, diré, cuya conjectura habrá de interesarte. Al mismo tiempo, unos amigos jóvenes escritores desean ponerse en inteligencia con Mertens para cierto objeto circunstancial. Con estos jóvenes hemos convenido reunirnos el lunes, pasado mañana, en el bar del Molino, Rivadavia y Callao, donde yo estaré desde las 3 hasta las 7. Yo me acuerdo todo ese sistema de Macedonio que me parecía desopilante que él decía que además está bien como lectura de la política, que la política consistía en corregir alteraciones que uno introducía. Entonces él iba a introducir escalones desparejos, que la gente se tropieza, iba a introducir cucharas de papel que se disuelven cuando vos querés revolver el café, unas monedas chiquititas que pesaban muchísimo, unas monedas grandes que no pesaban nada, y que cuando todo el mundo estuviera harto de todo este tipo de alteraciones de la realidad, él se proponía presidente para corregir esa misma alteración de la realidad, ¿no? Era casi como un portador de las palabras y de las ideas y de una conversación y de una cosa donde él va tirando cositas así, que es como que no hiciera nada, donde la idea es mucho más importante que hacer, ¿no? El proyecto es un proyecto, todo el tiempo es un proyecto. La forma con la que cómo concretiza la nada Macedonio, ¿no? Es impresionante. Y entonces crean como una especie de agujero negro, ¿no? Es como si fuera un hueco misterioso, que esto es lo que crea la inquietud. Y yo me doy cuenta en situaciones que me han pasado que me acuerdo por Macedonio. La otra vez yo caminaba en dirección al Colón por la calle como Cerrito, una de esas, y al torcer hacia la Plaza de la Valle me ataja un fotógrafo, padre de una pianista famosa, una cosa, de un hombre en el extranjero, y me dice: usted seguramente va al Colón. Digo, yo no voy al Colón. Ah, yo creí que usted iba al Colón. Y entonces quería avisarle a él que el concierto de hoy se suspendió hasta el viernes. Entonces yo le dije: bueno, yo no iba al Colón, pero de todas maneras, muchas gracias. Bueno, esa es una situación típicamente macedoniana, que yo ni me acordaría de ella si no me la hubiera cantado en otras historias macedonios.